Buenas tardes amigos de Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Durante 2 horas vamos a estar platicando del México que nos ocupa. El México en su situación política, económica, social. ¿Qué es lo que viene después de 2 cosas muy interesantes? Después de las elecciones de Estados Unidos y la posible situación y renegociación, como lo vamos a ver, del Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que viene en el aspecto internacional? Pero también hay algo muy interesante. Acaban de pasar las elecciones en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit, y de alguna manera eso nos está preparando para el próximo 2018, donde va a haber bastante movimiento, sobre todo por el cambio del Ejecutivo a nivel nacional. Entonces vamos a tener un México bastante inquieto durante un año, y en ese sentido el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con especialistas, muy amigos de ASTL, que nos van a dar cada uno su punto de vista sobre el México que viene, y es el México que nos ocupa. Muchas gracias, buenas tardes, nuevamente soy Alejandro Ruiz y los empiezo a presentar. Por un lado está el licenciado Eduardo Macías, que ahorita lo estaremos viendo. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a la El licenciado Sark Barowski, gracias Sark por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos a unos minutos de que se incorpore otro especialista, pero bueno, Rosa María, gracias, tú eres de casa, ya cuánto tiempo hemos platicado contigo, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, bueno, gracias. Alguien que domina esto de las cuestiones internacionales y sobre todo tu visión económica nos va a servir muchísimo. Ignacio Martínez, muchas gracias. Muchas gracias Alejandro por la invitación. Y yo les pregunto, ¿ya ha pasado de alguna manera lo peor que pudimos haber enfrentado en materia electoral y ya podemos pensar que lo que viene todo será miel sobre hojuelas? Para mí no. ¿Qué pasa? A mí me parece que hay 2 lecturas que son básicas. Una, nuestra democracia no avanza. No se puede ser demócratas, no se puede tener una democracia sin demócratas. Y estamos viendo una película ya muy repetida. Lo peor del asunto es que, bueno, esa película es repetitiva en cada elección. Los mismos de siempre, los mismos argumentos y las mismas historietas. Es una democracia muy cara. Esta democracia la paga el contribuyente, la paga la nación, y eso es lo terrible. No hay un avance sustantivo, se podría pensar. Lo pongo así de una manera muy simple. Los jóvenes estudiantes del 68, en un país cuya economía estaba bastante regular en ese tiempo, tuvimos las mejores épocas del siglo pasado, en la década de los 50 y de los 60. Esos jóvenes lucharon por democratizar este país, dieron su sangre muchos de ellos. ¿Y qué lograron? Pues generar una partidocracia que es terriblemente expoliadora, que es solamente ver por sus intereses, y ahí está el ejemplo más claro. En las pasadas elecciones estamos viendo conflictos postelectorales, no hay demócratas, simplemente el que pierde alega fraude y el que gana pues dice ya gané. El hecho es que se están cerrando las contiendas y la elección es que no avanzamos y tenemos una democracia que es la más cara del mundo, porque todo el aparato democrático nos cuesta alrededor de 20,000 millones de pesos por año. Eso es un lujo que un país como este no se puede dar, y se lo está dando, con un divorcio muy marcado entre la sociedad y la partidocracia. El domingo, en las elecciones más cerradas, competidas en el Estado de México en muchísimos años, yo creo que es las más competidas de la historia, votó la mitad del paro. Y es el ejemplo claro de que es una democracia que habría que pensarle qué hay que hacer con ella. Perfecto, gracias Eduardo. Sar, ¿tú qué me comentas? Pues a mí me parece muy interesante la reflexión con la que parte el compañero, porque si bien me queda claro que no es miel sobre hojuelas lo que viene, se viene todavía una serie de procesos muy desgastantes para el país, para la sociedad. Hay una premisa que me viene a la mente ahora que retoman la parte del 68, es que como sociedad no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta que en nuestra memoria histórica lo que tenemos es estómago y no mente. ¿A qué me refiero con esto? Que los hechos que han ocurrido, que todas estas experiencias que nos han llevado a tratar de construir una democracia, participación ciudadana, a ir por un México mejor, no las hemos aprendido, no las llevamos al estómago, se digieren, se vuelven una materia que simplemente conforma y alimenta ciertas intenciones, necesidades, fuerzas e intereses, pero no son razonadas por la sociedad. Y estamos viviendo justamente experiencias muy similares y repetitivas en otros procesos anteriores y no terminamos de aprender.
Creo que esa parte es realmente preocupante, sustantiva, porque si es imposible que como sociedad encontremos cómo identificar lo que nos beneficia y aquello que nos está llevando a estos escenarios caóticos, si no somos capaces de encontrarlo, no vamos a poder tener un cambio y una participación destacada en procesos que todavía se advierten más importantes. Viene la elección más grande, ¿sí?, a nivel nacional de la historia, tanto por el padrón, por los recursos, por la cantidad de fuerzas que están conformándose, la más desorganizada en términos políticos, la más fragmentada y la del reto mayor. Y yo quisiera cerrar el comentario diciendo que ante este reto lo que nos está faltando y que sería materia de trabajo es realmente el término de reconstruir tejido social, de participación ciudadana, es urgente, ¿no?, porque es lo único que nos va a permitir tener posicionamientos mucho más nutridos e inteligentes ante un escenario que se advierte muy difícil. Rosa María, ¿qué nos puedes comentar? Pues desde luego que coincido en que no va a haber miel, cuál sobre la miel, ¿no? Pero sí creo que hay mucha miel. Sí creo que hay mucha comentario, muchas redes sociales, mucha influencia en la sociedad a través de redes, que también está creciendo sin estructura. Y déjeme comentarlo de esta manera, porque bien es cierto lo que comenta lo que comenta Sar respecto a la participación ciudadana. Yo creo que es la principal problemática. Los que no están participando con la votación son los jóvenes, y es preocupante porque son más del 38% hoy de la población, y de aquí al 2025, 2030 van a seguir siendo esa población joven la que nos va a tener su mayoría. No están participando, hay un desánimo de participación ciudadana porque México está muy atrasado en la cultura de participación ciudadana. Empezamos muy tarde en relación a otros países de Latinoamérica, empezamos muy tarde con el tema de cultura de legalidad, cultura de participación ciudadana, y se crearon como estigmas, no de un gobierno abierto, sino de que era tema del gobierno, la participación ciudadana, y no de los ciudadanos. Entonces, este desánimo viene también acompañado de una falta de cultura de participación, y entonces las exigencias se hacen a través de redes. Es como la gente habla a través de redes, se manifiesta a través de redes, se inconforma a través de redes, pero no va a votar. No vota, y entonces vienen las rebatingas entre los partidos y todo lo que estamos viendo ahorita en estos escenarios, ¿no? Yo creo que esa es la principal preocupación que yo traería desde el ámbito social, la cuestión de la participación ciudadana y sobre todo en la población joven. Perfecto, gracias. Nacho, ¿qué nos puedes comentar? Sí, permítame poner sobre la mesa un análisis bioestadístico. Algo que tenemos en estos días es que debemos romper estigmas sobre la vieja democracia, ¿sí? Y es ahí donde me parece que debemos transitar, y más los políticos que se pongan a temblar, y también la plutocracia, la comentocracia, que está acostumbrada a esa vieja democracia. Bajo el análisis bioestadístico, aquí segmento cómo está hasta ahora esta estratificación del electorado. De 11.300.000 electores en el Estado de México, de ahí es lo que representa para dentro de un año, mañana dentro de un año, vendrán las elecciones federales. Sí, por eso es muy importante este programa que tienes a bien realizar, Alejandro, a un año, digamos a 366 días, lo que está por avecinarse, ¿no? Tenemos una gran enseñanza de los jóvenes. Sí hay enseñanzas, ¿sí? ¿Por qué? Encontramos que de Uribe Ávila, que tuvo 3.200.000 votos, con relación al 1.900.000 que tuvo Del Mazo, ahí hay una primera enseñanza. El PRI ganó perdiendo, o perdiendo ganó, como quiera hacerse la lectura, ¿no? O sea, perdió 1.000.000 de votos el PRI, ¿no? Luego, no hay referencia con Morena, partido joven, ¿sí? 2014 no hay referencia. Entonces, gana
con 1.700.000. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Bueno, de ese total que tuvo del Mazo, 37% votaron por él mujeres. ¿Sí? De ese total que obtuvo Delfina, votaron por ella 17% de jóvenes entre 15 y 29 años. Entre 15. 18. Perdón, entre 18, que me fui con la edad de los jóvenes de INEGI. Entre los 18, ¿sí?, y 29 años, que es la población millennial. Luego, ese rango de lo que tuvo Delfina es muy importante. Y no quiero ser provocador con el concepto, pero encontramos que en esa edad, entre 18 y 29, es un público o un electorado preparatoriano o universitario o que se maneja en redes. Por eso subrayo, yo vería en ese joven electorado una enseñanza que los partidos no quieren meterse en torno a el voto, el sufragio electrónico. ¿Sí? Claro. Esa es otra enseñanza. Luego, la población de 45 hacia arriba, principalmente varones, votaron por Alfredo. ¿Qué es lo que nos muestra si estratificamos a nivel municipal el electorado en el Estado de México? Que Morena ganó en tierra del actual gobernador. El voto del PAN que perdió Josefina se diluyó hacia el PRI, no hacia Morena, no hacia el PRD. ¿Qué es lo que nos muestra por qué Juan Cepeda gana? Igual perdiendo ganó. O sea, un candidato que ni su propio partido creía es el que remonta e incluso gana a la que cuando inician el proceso a quien estaba sembrada en primer lugar, que era Vázquez Mota, ¿no? Entonces remonta. Si Juan Cepeda hubiera tenido 2 semanas más, llega al segundo lugar. Esa es otra enseñanza, que tenemos una izquierda mezquina que no sabe negociar, no sabe consensuar, y esa es una enseñanza del 68. ¿Sí? Esa izquierda que te pega con la siniestra, pero cobra con la diestra, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza que nos refleja estas elecciones. Rápidamente, otro tema que va vinculado con lo que tú bien decías en la presentación. Coahuila y el Estado de México, ¿sí?, representan en conjunto el 7% del PIB en materia de exportaciones. Lo que no vimos ni en Coahuila, ni en Nayarit, ni en el Estado de México en materia de elecciones a gobernador con relación a Veracruz, municipales y Congreso local, ¿sí?, un proyecto, y ahí está la ausencia, de un proyecto de nación a largo plazo. En ninguna de las campañas estuvo presente. Y esto viene muy a colación con relación a lo que a partir del 16 de agosto se va a poner en juego, que es el 26% del PIB, que representa el Telecán. ¿Sí? Entonces, en esta ausencia encontramos enormes enseñanzas. Por eso yo me refiero a este análisis bioestadístico, ¿no? Que no nos vayamos sobre la enseñanza de la vieja democracia. Esto que tenemos nos refleja, nos lleva a algo totalmente sui generis, y me parece que es ahí donde está este nuevo análisis que debemos realizar, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver me gustaría preguntarles algo. Resulta que la primera respuesta que da, y que me parece como mexicano interesante, es que el dólar se mantiene en 18.60 el domingo. Quiero pensar que los capitales
están a favor de esta estabilidad que puede o no reflejar los resultados que se vivieron el domingo. Pero hay otra cosa que me llama la atención. ¿Estaremos los mexicanos lo suficientemente concentrados en lo que viene? Es decir, la negociación del Telecán y el panorama electoral que se viene junto con los aspectos sociales que esto representa. Pero no me responden. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Volvemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y aquí seguimos platicando. Les platicaba o les comentaba antes de salir al comercial qué sucedió el domingo, porque de repente, con toda la inestabilidad, volatilidad, etcétera, de las elecciones, problemas, etcétera, resulta que algo que llama la atención es que el dólar 18.60 más o menos
Yo sé que los capitales no tienen amigos, pero ¿cómo lo podemos ver esa situación? Esa estabilidad económica o esa prosperidad económica que representa el Yo tengo mi lectura, pero me gustaría que los economistas tienen más. Lectura economista y luego la... Bueno, aquí hay algo importante señalar en torno a por qué el peso se ancla, 18.50 más menos 0.5, ¿no? Los mercados tipo 2, 3 de la tarde, según las encuestas de las Exit Poll, ponían a Delfina arriba y se movían, también jugaron su papel, ¿no? Entre 3 y 7 el dólar llegó a rebasar ligeramente los 19. A partir de cuando abre el mercado asiático, ya se estabiliza 18.80, 18.90, ese es el vaivén. Y pues podemos decir, nos fue bien. Sin embargo, Banco de México nos dice el lunes en la mañana, ¿sí? Todos contentos, celebrando la democracia, y Banco de México nos toca el hombro y nos dice, oye, en este Inter perdimos 3,000 millones de dólares, ¿eh? Eso es lo que nos costó en un mes antes de 4 de junio, que Banco de México, en reservas internacionales, ¿sí? No olvidemos que hace 3 meses Banco de México lanza el esquema, la estrategia de los forwards, para poder calmar los mercados, ¿no? Entonces, no hay que echar tanto las campanas al vuelo para decir, a los mercados les gustó más a Alfredo que Delfina. No, a los mercados les gustó 3,000 millones de dólares que Banco de México subastó, ¿no? Es una primera... Entonces no es un buen augurio. En primera instancia a mí me parece que no, es por todo lo que refleja. Pero también hay una lectura política que es obligadísima. Y la lectura política es que los mercados, o ese monstruo de 100,000 cabezas que son los mercados, reaccionaron en función del peligro de que pudiera ganar Delfina, o que pudiera ganar Andrés Manuel López Obrador, que fue el que hizo la campaña. De 64 eventos públicos, Andrés Manuel estuvo en 40. Entonces él fue el que hizo las propuestas, él estaba en campaña, él. Y bueno, con todo respeto, bueno, Delfina pues parecía Juanita, ¿no? Entonces, Andrés Manuel estaba haciendo su campaña, su propia campaña, y aquí esta situación de que al anuncio del triunfo del PRI, los mercados se recuperan o tienen un respiro, está mandando el mensaje de que ellos le apuestan a la estabilidad, que les da temor la incertidumbre de un gobierno de orden populista o lo que eso signifique. Entonces la primera lectura es esa, la lectura política de que los mercados o los que controlan los mercados decidieron mandar una señal de respiro frente a el triunfo del PRI. O sea, son institucionales y eso les da certidumbres, les da seguridades y bueno, lo celebraron, ¿no? Por otro lado, Rosaria, ¿cuál es el papel que juegan las mujeres en estas elecciones? Porque concretamente en el Estado de México. Porque de repente, de alguna manera, coincido contigo, Eduardo, aparece Delfina, que realmente parece más una Juanita, con todo el respeto del mundo, que con todo una respeto a los candidata, Juanitos. y con todo el respeto a Juanito también, que es una mujer preparada, etcétera. Realmente en los debates deja mucho que decir. Pero esa es una situación. Pero también está una Josefina que con todo el interés que pudo haber tenido al principio, con toda el conocimiento que tenía la población de ella, nadie le hace caso. Y por el otro lado, hay una candidata independiente que es Teresa Castel, que fue la presidenta del Estado de México, amiga de Astela y a quien le mandamos un saludo, que también quizá hizo una campaña interesante, pero nunca logra desvincularse de otros partidos o de otros servidores públicos. ¿Cuál es el panorama de la mujer en este sentido? Bueno, mira, te voy a contestar como mujer y te voy a contestar también como sociedad civil. Yo creo que como mujer y como, bueno, en los dos ámbitos, también la cultura de género está en evolución hoy en México, a pesar de la liberación femenina y todas las cuestiones que hemos, o que se han, en teoría, yo leí en teoría y entre comillas, se han ganado, porque creo que se han perdido también muchas cosas en el tema de feminismo y entre ellas las masculinidades reconocidas por las mujeres, ¿no?
creo que lo que es Delfina representaba a un segmento de la población femenina que todavía no tiene sí tiene ese hartazgo, quizá cansancio, ¿no? Pero no al grado de ser un hartazgo, y están más en el ámbito popular, jefas de familia quizás solas, pero también existe todavía muchas de ellas que son mamás o pues, están en su casa, dedicadas al hogar, dedicadas a otro tipo de actividades, ¿no? Y en el tema de Josefina, pues yo creo que Josefina pues perdió desde las elecciones pasadas, ¿no? Como mujer, para el reconocimiento de la mujer, pues no creo que sea la figura, con todo respeto que ella me merece como política, pero no creo que sea la mujer la figura que nos represente políticamente a las mujeres. En cuanto a Patricia, Tere Castel. Tere, perdón. Yo tuve la oportunidad de estar en la firma de un pacto como asociación civil con los candidatos. Esperaba sinceramente quizá un poquito más en el reconocimiento justo de esta figura de la mujer que sí está participando socialmente, que está siendo emprendedora, que está luchando por un lugar más reconocido socialmente de la manera más positiva y no de lucha contra la figura masculina, sino un posicionamiento más clave. Esperaba quizá yo un poco más de diálogo, de discurso, mucho más estructurado. Creo que le faltó algo de estructura. Y déjame contestarte parte de la pregunta, de la primera, respecto a los resultados en cuanto al dólar. Yo creo que también hay un fenómeno aquí de tranquilidad, pero por lo que la corrupción también lleva. Esa parte de la corrupción que todavía está callada por muchos empresarios, donde también ellos se han favorecido, muchas familias en México, a través de contratos que ya están comprometidos, que ya están avalados, y que a los empresarios tampoco les conviene quizá un movimiento social más democrático, donde la participación de los empresarios sea también más equitativa, ¿no? Entonces sí les da, creo, un punto desde la parte social de tranquilidad, de decir, híjole, vamos a seguir manteniendo nuestro estatus. Y en esa parte, pues a mí sí en lo particular de social civil duele. Quisiera nada más hacer una ampliación respecto al tema de género. A mí me dio mucho gusto que hubiera equidad de género en las candidaturas. Fueron 3 mujeres en contienda, que serían más del 40% de la votación. Eso es muy significativo y yo creo que se está logrando esa equidad de género y ahí hay una muestra muy clara. En el Estado de México por el PRI pudo haber ido una mujer muy preparada, muy capacitada, que incluso punteaba en esto. Y hubiera sido muy interesante ver una contienda con posibilidades de triunfo de 4 mujeres. Tenemos que acostumbrarnos a eso y saludarlo con mucha apertura. Eso es interesante. Sara, ¿qué quieres comentar al respecto? Pues en realidad me vienen dos palabras muy particulares en el caso del tema de la participación de la mujer. Y es algo que tendríamos que empezar a revisar y visualizar cuando pensamos en candidaturas de mujeres ante un ambiente que en forma natural siempre ha estado dominado por los hombres, ¿no? Y es, por una parte, liderazgo y carisma. Son dos cualidades que quizás carecieron unas de otras, ¿no? Estamos hablando de la maestra Delfina, que seguramente si hubiera tenido más carisma, el papel hubiera sido más protagónico. Hay gente que con carisma y con errores, de todos modos, sobresale, ¿no? Y logra posicionarse en la intención de la gente, o viceversa. Puede tener mucho carisma, pero no tener el liderazgo suficiente para empujar. Y que creo que estos dos factores confluyeron con el tema completamente de la maestra Delfina. Son dos cualidades que no tuvo. Y en el caso de Josefina, creo que justamente es una líder que perdió el carisma, que lo viene perdiendo no desde la presidencia, sino desde su participación como secretaria de Estado, ¿no? Donde ahí ya tenía un juego muy particular en un ámbito controlado, y que al exponerse ya al medio nos damos cuenta cómo rápidamente se agota. Es una mujer inteligente, es una mujer que tiene liderazgo, pero también se agota. No está construida para esto. Entonces creo que
es muy loable la participación de las mujeres, pero sí es importante el fortalecerla en esos aspectos, porque eso las hace realmente viables ante un proyecto de nación. Y me parece también interesante, y si quisiera comentar sobre el tema de la variación del dólar, yo estuve observando el proceso electoral y efectivamente yo no soy economista, soy internacionalista y lo percibo desde otra manera, el hecho que cuando estamos hablando de procesos locales y que si bien a nivel internacional tienen los referentes, no tienen la exactitud y la precisión de estos 4 nichos, sí, cuando la tendencia va en algo que está atentando contra el status quo o que podría ser la sintomatología de algo que no conviene o no interesa como una opción de gobierno, entonces fluye la información de mercados y esto genera tendencia, esto genera inquietudes y después estas inquietudes en las que ya todos empezamos a decir, oye, si el dólar está teniendo una fluctuación, mientras Delfina sube, también sube el dólar, no me conviene, ya no era votación, pero es la opinión pública. Después viene esta etapa tranquilizadora en donde cierra el PREP y decimos, el dólar bajó. Creo que, francamente, es un juego muy perverso en el que no debemos combinar ambas cosas, ¿sí? Yo no creo que haya sido que le gustara un candidato u otro, porque en realidad los candidatos como tales también tienen sus propios liderazgos. Yo siento que lo que no gustó era la posibilidad, la sintomatología de un régimen diferente. O sea, en realidad lo que ellos están leyendo es eso, o sea, un poco trabajar con alguien conocido, no alguien por conocer que no Más me vale malo representa. por conocido que De alguna Eso, manera. ¿no? Pues yo lo siento más allá del candidato, que son muy responsables, son muy loables, pero fue un tema estructural, de riesgo estructural, de una sintomatología, no porque en este momento el país se colapsara, sino porque es una advertencia de un escenario futuro, que es 2018, que además ahí, y ojalá lo podamos tocar, tenemos 2 ámbitos muy particulares, el nacional, pero el ámbito estatal y desde lo local es trascendente para la gobernabilidad. Sí. Ana Paul, tú que has tenido la oportunidad de participar en estos procesos. Sí, ya me ha tocado y sí tengo una visión que complementa un poco el punto de vista de ustedes. En el tema económico, sí definitivamente que los capitales buscan las ganancias y un sistema que tiene tintes populistas atenta contra las ganancias. Entonces esa parte de la fluctuación sí es por eso, o sea, la política económica siempre está ligada. Y esa parte del dólar arriba, mientras iba la señora Delfina hacia arriba, es precisamente los temores capitales, ¿no? Y la otra parte, la parte política, a mí sí de verdad me dolió mucho que una mujer no hubiera ganado el Estado de México, incluso que hubiera sido una mujer del PRI, porque de esa forma empoderamos mucho al género femenino para que en las siguientes elecciones, 2018 y las que siguen, tengan ya una presencia política de las mujeres más importante, que sí se lo merecen. O sea, hemos gobernado el género masculino durante toda la historia. Ha habido muy pocas líderes femeninas que han dejado huella en la historia. Sí ha habido, pero son muy poquitas. Y que no haya ganado una mujer del partido que sea, sí, desde mi punto de vista es preocupante porque no las hemos logrado empoderar y obtener esos beneficios que como género femenino tienen, que son diferentes totalmente a nosotros. Esa parte es como sí afecta en ese tema, ¿no? Y lo siguiente que veo en el tema político es que se garantizan el sistema capitalista que subsista en México, porque eso da beneficio a todo el mundo, y muchos países tienen contratos económicos y acuerdos económicos en el país, entonces eso garantiza estabilidad económica. Y recuerdo mucho una frase de mi mamá que decía, es mejor estar triste pero tener que comer, o estar triste y no tener que comer. Entonces esa parte es importante, que el capitalista siempre tenga esa... Y está bien, creo que a través de la historia se ha manifestado que siempre, ahora es el sistema que funciona. O sea, el socialismo ve todos los países que han tenido ese modelo y están en quiebra. Venezuela es el caso, ¿no? Cuba y otros. Alejandro, Bueno, muy vamos. rápidamente, para la toma de decisiones hay que tener cierto tipo de elementos para llevar a cabo eso, la decisión.
Hay un indicador a nivel internacional que todos los países utilizan para ver cómo van sus elecciones. En este caso es lo que Etienne Kearney nos muestra sobre el movimiento del petróleo vis-a-vis discursos de los candidatos. ¿Sí? Habla el presidente del PRI y los nomios del crudo, del precio internacional, se mueven desfavorablemente. Habla Andrés Manuel López Obrador y el crudo se mueve favorablemente. ¿Sí? Subrayo, no hay que hacer el análisis sobre la vieja democracia. En términos de estrategia política, cuando tu candidato ya dio lo que tenía que dar, ¿sí? Es como el fútbol americano, entran las fuerzas especiales, ¿sí? Para empujar. Y es ahí, si vemos en términos del papel, del rol que jugaron los presidentes, de la presidenta de los partidos, quien jugó más, quien fue más enfático, fue López Obrador. El del PRI no dio batalla, Barrales entró tarde, ¿sí? Y Ricardo Anaya encubriéndose para no perder postura hacia el 2018, ¿no? Yo creo que es ahí algo que tenemos que tomar en consideración para hacer el análisis, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver yo les pediría, ¿es este proceso democrático lo que los mexicanos merecemos? Ahorita volvemos. Estamos en tus propias palabras. Volvemos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y bueno, antes de irnos yo les preguntaba, ¿es este el proceso democrático que requerimos, que necesitamos y que merecemos los mexicanos? Adán Paul. Definitivamente no merecemos un sistema político como el que tenemos, pero dicen que cada quien tiene el gobierno que merece. Y si en el Estado de México votaron por el gobierno que merece, por el PRI, pues entonces ahí está. Entonces la molestia que sí nos causa a todos es, ¿por qué si todo el mundo habla mal? ¿Por qué si de los gobiernos que hay el 80% del PRI se llevaron el importe equivalente a la deuda externa? ¿Por qué? Y todo eso que sabemos que es real. Si estuviéramos en la época de los 70s, dirías, bueno, no hay tantos medios de información, la información no se puede llegar a ella tan fácil, pero hoy le das clic a la computadora y te dice esas verdades. Entonces, lo que yo leo es que el nivel de conciencia social todavía es muy básico, mi querido Alex. Todavía no tenemos esa madurez intelectual en conocimientos y en saber discernir que esto me hace daño y que esto me hace bien, para poder tomar una decisión en conciencia y decir, elijo por lo que me conviene. Y no, o sea, eliges todavía, bueno, no tú, sino toda la sociedad del Estado de México, en este caso, de la elección del domingo pasado, en base a la seguridad que le da el haber vivido más de 80 años gobernado por el PRI. Entonces, eso es lo terrible para mí. O sea, no lo merecemos. No lo merecemos. Ignacio. Tenemos una enorme división entre la plutocracia, la partidocracia, la comentocracia y la sociedad. ¿Sí? Más allá del número de electores que sufragaron este domingo, salieron a emitir su voto. ¿Dónde está el quid del asunto? Que las élites excluidas de esa democracia siguen pensando en esa vieja democracia, que son ellos los que mueven los hilos del poder. Para el 2018, subrayo, tenemos una enorme enseñanza de lo que ocurrió. La manifestación de ayer en Coahuila, la votación de las millennials, y algo muy importante, a pesar de que aquí se denosta, el perfil de una nueva o de un nuevo candidato. ¿Qué es lo que hace interesante a Delfina? Su forma de ser, cómo es una mujer, una persona, una vil, y disculpen la expresión, ciudadana con relación a Ken, ¿sí? Que era del Mazo, ese muñequito que nos lo ponen y que nosotros, subrayo, queremos ver a ese candidato bajo la vieja usanza. ¿Dónde está el nuevo perfil? Pedro Kumamoto. ¿Qué es lo que presenta en el Congreso de Jalisco en torno a tuviste este número de votos, entonces te toca esta cantidad de dinero, pero no la conformación de estas bancadas con base en ese trapecismo político que se da como estamos acostumbrados. Perfecto. Rosa María. Yo sí creo que tenemos el gobierno que merecemos, pero no el que necesitamos. Creo que son dos respuestas. Realmente lo que merecemos contra lo que necesitamos es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando que lo que merecemos es que la riqueza del país esté en 10% de las familias de México, por ejemplo, ¿no? Y que sigan asignándose contratos por la federación a los titulares de esas familias, llámenles como les llamen, se apellido como se apellido, ¿no? Yo creo que esa parte pues, no es lo que necesita el país, evidentemente, porque no podemos salir de la pobreza ni de la desigualdad mientras estos márgenes de desigualdades entre la riqueza la desigualdad de la riqueza siga existiendo. Entonces yo creo que son temas del que no necesitamos. Coincido en la parte de que la sociedad, hay una parte de la sociedad que prefiere, por no correr esos riesgos económicos, seguramente capitalistas, se prefiere quedarse con la vieja ¿cómo se llama? Escuela. Sin embargo, sí creo que está despertando la sociedad, porque no tenemos tampoco estos votos tan aparejados, comicios tan aparejados, pues no los vivimos anteriormente, ¿no? Entonces quiere decir que la sociedad está despertando, quiere decir que la sociedad está mostrando de alguna manera, aunque no sean todos, la sociedad que está votando está mostrando también su cambio, ¿no? Edith.
Yo soy de la idea de que no tenemos la democracia que este país requiere para crecer, para poder ser realmente un proyecto viable de nación, de país. Somos todavía cientos de millones de habitantes, pero muy pocos ciudadanos. Y creo que ahí, en esta construcción de esta lógica de lo que implica el ejercicio de la ciudadanía, es decir, no solamente de aquellos que realizamos actividades económicas, productivas o sociales en un territorio, sino quienes nos informamos, nos formamos, participamos de la toma de decisiones, quienes nos involucramos y damos un poco más de tiempo a los temas que son de interés común. Yo entiendo perfectamente que todo el mundo anda pues corriendo detrás del pan, ¿no?, para poder llevar a la mesa la comida, el sustento y demás. Pero la verdad es que mientras no construyamos una ciudadanía sólida, participativa, seguiremos viendo democracia en donde, si acaso votamos, es para elegir a aquellos que otros nos han impuesto para votar. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el incentivo de votar? Si tampoco es que estamos votando por aquellos perfiles que nos representen, o cuál es la oferta política que están generando las instituciones básicamente tradicionales, los partidos políticos, y ahora, por ejemplo, las candidaturas independientes. Hablabas del caso de este chico de Jalisco, Kumamoto, que es un caso, me parece un ejemplo interesante a seguir, pero también veamos el caso de otros independientes, en donde cuál es el riesgo de no saber también cuál estructura le apoya, o qué metaestructura, porque también nos hemos enterado de que si el narco está metido en los partidos, en las candidaturas independientes la tentación todavía es mayor. Entonces, grupos fácticos gobernando a través de independientes y también a través de partidos políticos no ofrecen una alternativa ciudadana. No tenemos la democracia que merecemos. Gracias. Invariablemente también coincido que tenemos la democracia que merecemos, sí, porque al final del día hemos ejercido o no la decisión, ¿no?, de participar y votar. Tanto los que no participan son corresponsables de una decisión de la que sí participan. Sin embargo, me parece interesante que los partidos y las fuerzas políticas y las tendencias y las ideologías tardan más tiempo en evolucionar que lo que a veces la sociedad civil avanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ahorita han mencionado mucho el tema de los millennials, ¿no? Pero también está la generación X, están los new boomers. O sea, hemos segmentado este componente social, está segmentado con diferentes formas de habernos educado, de habernos crecido, de conformarnos, pero no estamos conectados y no nos identificamos. Y las fuerzas políticas tampoco nos conocen. Entonces, esta parte que no ha creado esa identificación, esa comprensión de ellos hacia la sociedad civil, está jugando un componente muy negativo para un sistema que no nos va a atender, definitivamente no nos va a atender. Y en ese sentido creo que el reto es mucho mayor, porque también lo que sí está reflejando la sociedad es que el modelo económico y social en el que vivimos ya no lo queremos, ya no nos funciona, ya está caduco, pero no hemos tomado estas decisiones políticas importantes de dar el paso a una transición. Todavía ahí estamos como esperando a que sea el gobierno que asuma una responsabilidad que no le corresponde, que nos corresponde a nosotros, y en ese sentido pues este modelo pues, va a seguir permeando, pero hasta que se dé ese cambio de conciencia, pero tiene que ser desde la sociedad civil. Así es. Perfecto. Eduardo. Me parece que es una pregunta muy compleja, muy difícil de responder. Yo diría en principio así, tajantemente, que obviamente tenemos como sociedad el gobierno que nos merecemos, sin lugar a dudas. Pero, ¿por qué? Yo creo que el principal problema de la sociedad contemporánea es la desarticulación de los factores de la gobernabilidad. Los poderes fácticos, los sindicatos, las iglesias, los empresarios, cada quien anda disperso solamente en función de sus propios intereses. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Las iglesias hasta hace poco tiempo eran elementos de seguridad social residual. Ahí mismo apoyaban a la sociedad, se hacía comunidad y esa comunidad se comprometía con causas sociales. Hoy están muy dispersas, hoy de que hablan de pederastia, y andan sobre el cardenal, etc. Pero ese sentido de comunidad se ha ido perdiendo y eso demuestra que la sociedad contemporánea, con todo lo que implica la tecnología y esa brutal libertad de las redes sociales, por ejemplo, que yo le apuesto
que preferible los excesos a que nos cuarten la libertad de expresión, los partidos se apropian también de las redes sociales. Hay un estudio de Octavio Islas, el pionero del tema, que ya pronto se lo dará a conocer, donde se demuestra que los partidos se apropian de las redes, llevan la batalla al terreno de las redes. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Las redes juegan un papel muy importante, los jóvenes no tienen opciones, los jóvenes, por mucho que estudien, no tienen empleo. Esa es una realidad objetiva. Y entonces, obviamente, el gobierno hace como que hace, pero el gobierno está ligado también al crimen organizado. Hay muchas muestras de que el gobierno tolera los dos grandes problemas: la corrupción, porque es parte de ella, y la impunidad. Y esos dos elementos son altamente corrosivos en la sociedad. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Bueno, como que pone una cierta barrera o participa de lo mismo, ¿no? Entonces no tenemos como que mucho futuro y tenemos esos gobiernos que merecemos, sí, por supuesto, para maldita la hora. Y dentro del México que nos ocupa, bueno, ya de alguna manera agotamos el proceso democrático, pero hay otros temas que me interesan más y me gustaría, al volver de la pausa, empezar. ¿Qué pasa con México y las relaciones internacionales? Hay un tema latente, que todos estamos descuidados en procesos electorales, pero viene la renegociación del Tratado de Comercio, que para muchos es una gran incertidumbre, pero sobre todo, tú ya lo dijiste, Ignacio, dependemos mucho de esta situación. ¿Qué va a pasar? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras con este tema que es el México que nos ocupa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y bueno, para hablar del tema de lo que viene para México, del México que nos ocupa, nos gustaría mucho escuchar la opinión de la licenciada, la doctora Luz María de la Mora, que nos va a decir su opinión respecto de el México y las relaciones internacionales que vamos a tener en los siguientes meses. Luz María, te doy la bienvenida, gracias por escucharnos. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas de qué sigue para México? Bueno, perdón, hay un problema de audio. Al contrario, aquí estoy. Ok, gracias. Mande, ¿qué es lo que sigue para México? Por la invitación. Pues mira, yo creo que el reto que viene para México es buscar que lo que hagamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea una modernización del tratado más que una renegociación. ¿Por qué? Porque renegociar quiere decir abrir lo que ya tenemos para ver qué le quitamos y le ponemos. Y me parece a mí que lo que nosotros logramos en 1992-93, cuando se concluyó la negociación del tratado, fue un balance muy delicado en su momento. Y reabrir el tratado para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado en un sentido de ver quiénes son los ganadores y perdedores, como lo está planteando el presidente Trump, o como lo planteó en su momento en su campaña, creo que puede ser muy delicado e incluso nos podría poner en riesgo la existencia misma del tratado. Entonces, yo creo que sí ha habido una cierta... ha habido un movimiento de parte de la administración en Estados Unidos hacia hablar más bien de la modernización del tratado, que es algo que no nos debería asustar y es algo que es normal. Si recordamos cómo funciona el día de hoy la Unión Europea, tiene muy poco que ver con la Comunidad Económica Europea que se creó en los años 50. ¿Por qué? Pues porque ha ido avanzando y se ha ido perfeccionando y la integración ha ido en profundidad, ha ido profundizándose. Entonces, si nosotros pensamos en cómo modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo creo que tenemos que partir de varios principios. El primer principio es que el acuerdo es un acuerdo trilateral porque estamos hablando de América del Norte como una región donde tenemos una integración productiva muy profunda en el sector de manufactura, en el sector agropecuario y en el sector servicios. El segundo punto es que tenemos que tener claro que tenemos que tener principios de negociación y esos principios de negociación son que debemos de salvaguardar lo que ya tenemos acordado y no debemos de permitir ningún tipo de retroceso. Cualquier negociación y cualquier modernización tiene que ser para avanzar y mejorar la calidad de la integración que ya hemos logrado. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas áreas que se pueden incluir o mejorar. Incluir, por ejemplo, el tema de comercio electrónico, la economía digital, el libre flujo de datos entre fronteras y temas que se pueden mejorar tienen que ver con la parte laboral o la parte ambiental, que si bien fueron apéndices del TELECAN en 1994, hoy tienen mucho que ver con la realidad que estamos viviendo con respecto a procesos productivos en la región, a los avances que se han tenido con temas de cambio climático, la reforma laboral en México, y también incluir temas que pues en su momento no se pudieron incluir, como fueron del lado mexicano el sector energético, petróleo, gas, electricidad, renovables, y también creo yo, pues no podemos olvidar la mano de obra mexicana. La mano de obra mexicana en México y en Estados Unidos es un factor de competitividad de la región de América del Norte. Así es que yo creo que por lo menos amerita una buena discusión el tema de cómo podemos ordenar los mercados laborales en América del Norte. Perfecto. Entonces, pues es una agenda muy, muy rica la que tenemos enfrente, pero creo que lo importante es tener una visión común. Y la visión debe de ser una visión de apertura, de integración y de mejorar las disciplinas y el contenido que tenemos en el TELECAN. Perfecto, Luz María, muchísimas gracias y te mandamos un respetuoso saludo. Continuamos. Al contrario. Y bueno, ya gracias escuchamos. A ustedes, buenas tardes. Gracias, Luz María, ya escuchamos esto. Este es el panorama que enfrenta México. Les pregunto, con un México dividido, bueno, cuando pensaremos que México está dividido o en una situación inestable, resulta que
pues también Estados Unidos está viviendo una situación bastante irregular, inestable, etcétera. ¿Estamos preparados para realmente negociar de tú a tú en este sentido y saber las consecuencias de estas negociaciones? Mira, Alejandro, nuevamente la llamada a la partidocracia. Este 18 de mayo, el presidente Trump, vía el Departamento de Comercio, a través del representante comercial, Robert Lighthizer, le entrega al Congreso una misiva avisándole que va a revisar el Tratado de América del Norte con México y Canadá. Lo dice por primera ocasión, ¿no? A partir del 18 de mayo deben transcurrir jurídicamente, y eso lo establece la Super 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, 90 días que se cumplen el 16 de mayo. Y yo digo que a partir del 16 de mayo se juega el futuro del país en ese aspecto, a raíz de que, como quiera verse, ¿no? La economía estadounidense y la economía mexicana en conjunto representa el 17% del PIB en conjunto, ¿no? Si estratificamos el PIB en sus 4 componentes: consumo, inversión, gasto y exportaciones. En materia de exportaciones, la economía de Estados Unidos representa el 26% del PIB. Y Estados Unidos ya tiene sobre la mesa cuáles son esos temas a negociar. Del 18 de mayo a el 15 de agosto, en este trimestre, el Congreso obliga al Ejecutivo estadounidense a que llame a audiencias públicas para que escuche el sentir de todos los actores, de todos los agentes, y se manifiesten. Aquí no hay que decirles al legislativo de que esto se está haciendo en Estados Unidos, no se vayan a enojar, porque regresan el 1 de septiembre, 15 días después de lo que ya inició. ¿Cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa? Y aquí yo hago una fuerte crítica a mi quehacer, a las universidades, a los centros de investigación. Ante esta ausencia del legislativo, ¿cuáles son las propuestas que se están presentando para hacerle llegar esto al Ejecutivo? Permítame curarme en salud. El Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios, tú lo sabes, ¿sí? Presentamos el 22 de febrero un estudio donde ponemos sobre la mesa los temas a negociar. El 24 de mayo presentamos la agenda que se debe proponer. Rápidamente lo pongo. Nosotros estratificamos la renegociación en 4 niveles. El grupo tradicional, que son reglas de origen, barreras no arancelarias, el sector agrícola. Los temas de oportunidad, que es ahí donde nosotros, la sociedad civil, puede estar presente. ¿Por qué? Porque se pueden meter en la renegociación temas para empujar esa democracia, como es competencia, opacidad, la parte referente a telecomunicaciones, ¿sí? Lo referente al sector energético. ¿Por qué se mete la parte del sector energético? Y nosotros ya tenemos en competencia, transparencia, sector energético, un gran avance, que son las 7 reformas que realizamos, aparte de telecomunicaciones, ¿no? Ahí ya está ese avance. Otro grupo, que es el sensible, que es la parte de las medidas de emergencia. Lo que está poniendo el gobierno estadounidense sobre la mesa es el concepto de tipo de cambio. Si se mete si se mete ese tema en las negociaciones, se atenta contra la soberanía del Banco de México, ¿no? Otro tema
sensible es lo referente a telecomunicaciones, porque nosotros tenemos un marco jurídico, pero no tenemos una estructura para brindar servicios a el sector primario, al sector secundario. El punto crítico, el tema crítico, que es medidas de prácticas desleales, dumping y subvenciones y reglas de origen. Aquí México debe tener mucho cuidado en cómo negociar reglas de origen. ¿En qué aspecto? Si México permite que se suban las reglas de origen, va a trastocar los intereses de la inversión extranjera automotriz europea y asiática. México está negociando, o va a empezar a negociar en 2 carriles, ahora a partir del 16 de agosto del Telecan, y desde enero está la negociación de la modernización con la Unión Europea. Entonces, paradójicamente, nosotros aumentando las reglas de origen ganamos en cuanto a fomentar el mercado interno, pero también nos descapitalizamos si se atenta contra esos intereses de las empresas, de las armadoras europeas y asiáticas. ¿Pero qué crees que creen que con este panorama realmente estemos concentrados en esta situación? Nada más un comentario rápido. Creo que hay una trampa en todo el análisis que se hace respecto al TLC. Revisemos cuestiones básicas. Industria automotriz, la acaban de señalar. ¿Es mexicana la industria automotriz? Pues no lo es. Es armadora. Entonces, ahí es una primera interrogante. ¿Es México, o qué entendemos por México frente a esa situación? Son los intereses mayoritariamente, en el sector industrial, el que está en juego. Y esas empresas, van a tener que negociar en alto nivel. Ayer y anterior hubo una interparlamentaria del Congreso estadounidense con el mexicano. ¿Y cuál fue el mensaje de los estadounidenses? No se preocupen, el TLC va a seguir. Va a seguir, ese fue el mensaje. Y no se preocupen tanto, que los diputados serán un elemento de control institucional para los excesos de Trump, que ya cada vez tiene menores simpatías y cada vez tiene más problemas en su quehacer como presidente de todos los días. Entonces yo creo que habría que revisar muy bien qué es lo mexicano dentro del TLC, sector primario, y cómo nos está yendo a los productores de aguacate, cómo nos está yendo a los maiceros, etcétera. De cebada habría que ver desagregadamente el TLC. Si lo veo así en bloque, en conjunto, a veces corre uno el riesgo de decir, no, pues México le va a ir mal porque va a tener problemas la industria automotriz. Bueno, la industria no es nuestra, y habría que revisar eso. Ahora bien, perdón. Ay, bueno, yo no somos políticos. Adelante. Desde la sociedad civil, yo creo que mi visión obviamente tiene que ser más humanista, tiene que ser más del lado de los mexicanos y yo me diría también de los jóvenes, ¿no? Jóvenes que en teoría debemos estar aprovechando un bono demográfico y que hoy no tienen empleo, tienen empleos informales y todo. Entonces, para el tema del TLC, pues desde luego coincido con la persona que suena el teléfono, en el tema del que tiene que ser la innovación, ¿no? Pero más que nada me iría por la mano de obra, ¿sí? La industria automotriz no es de nosotros, pero la mano de obra sí. Y hay un chorro de mano de obra metida. Los campos no son de nosotros, pero ahí está la mano de obra de los mexicanos, ¿no? Porque es más barato. Claro, que allá. está más Por aquí, eso pero esta mano de obra tiene el salario que merece, está teniendo las prestaciones, y me voy otra vez a los jóvenes, y no me voy a los jóvenes quizá de un estatus económico medio o medio alto, me voy a los jóvenes que difícilmente pueden llegar a concluir la preparatoria. Las oportunidades, las de escuela técnica, las oportunidades de trabajo, y que son precisamente esta mano de obra que acaba en la industria, en el campo, ¿no? Y que son los que no están teniendo prestaciones, y que en 2050, bueno, pues va a Si ser... me permiten nada más un dato, y perdónenme la interrupción. Aguascalientes recientemente, el gobernador anterior le dio a Nissan unos espacios de zonas protegidas y demás para que desarrollen la industria. Los jóvenes de Aguascalientes ya no les interesa trabajar en Nissan. ¿Por qué? Porque los salarios son vía outsourcing y son de miseria, entonces están llegando jóvenes de otros lados y realmente toda esa inversión perdió en un despropósito enorme. Y eso está pasando. Antes, la de enfrente, la Nissan anterior, sí generaba prestaciones y derechos. Pero eso no es la armadora, ¿eh? Esa es la nueva ley laboral. No hay que confundir, hay que contaminar. No hay que contaminar. Telecan, ni toda la solución está en el Telecan, ni todo el fracaso está en el Telecan. Hay que ser muy cuidadosos en el análisis para no combinar. De vez en cuando hay que escuchar verdades de perogrullo, ¿sí? Pero hay que ser muy precisos. No confundas lo que sucede en Aguascalientes con la ley laboral. Eso
es totalmente distinto. Yo nomás lo puse como un ejemplo. No, pero lo que está pasando vale, con la industria. no vale el ejemplo, porque es la ley laboral, no es el Telecán, no es Exactamente, Nissan, no es el gobierno estatal, no los defiendo, pero son cuestiones totalmente distintas. Son hechos reales que hoy están demostrando No te lo que digo, una industria no te digo tan que no, poderosa como la pero automotriz, es la ley laboral. Sí, pero la ley, bueno, vamos, la ley laboral es una ley que dio un brinco atrás. Así Fue es. contraria al interés de los trabajadores. Eso es un hecho. Con ese tipo de nuevas leyes, ¿el país tiene futuro? Yo creo que no. Bueno, pues, pero Entonces, es nada más distinto. lo pongo en contexto. La industria automotriz es una industria poderosa y los orientales, en este caso los japoneses, tienen a México como plataforma para el mercado estadounidense. Y México exporta la mayoría de su producción, sea asiática o sea estadounidense. Y sin embargo, las condiciones en que hoy se empieza a trabajar en Aguascalientes, un gobierno estatal le invirtió a ese proyecto y es un fracaso, que hace que los jóvenes prefieran irse de mojados a Estados Unidos. Y entonces el concepto TLC, con ese tipo de vertiente anterior como se negoció, hoy ya cambió, porque cambiaron las condiciones objetivas. Bueno, voy a concluir. ¿Qué propones para meterlo en A ver, Telecán? Un segundo. Dejamos concluir y El segundo, a ver, seguimos. Sí, bueno, para concluir, la verdad es que creo que es un problema justo el punto que quería llegar yo es que tú hice una pregunta, ¿es el momento? Estamos viviendo la política económica y la política pública, justo están coincidiendo en un punto vulnerable. Y entonces creo que nuestros actores que deberían de estar estudiando estos temas, además de los que estamos aquí sentados, ¿no? Y de las académicas, están en el otro tema, en el tema electoral, Sí. en el tema del poder, en otros temas. Y eso es lo que a mí me preocuparía como sociedad civil. La coyuntura de la vulnerabilidad de ambas políticas en un momento crítico, y creo que mi respuesta es sí, es un momento crítico para este tema. Perdón, Sí, definitivamente coincido, es un momento crítico, pero vale la pena poner otra vez la vista en el objetivo del Telecán. O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del Telecán no es en estricto sentido generar desarrollo social, no, el objetivo del Telecán es sobre todo generar acuerdos intrafirmas para poder atraer inversión, sobre todo inversión extranjera, en México que pueda detonar el desarrollo de ciertos sectores productivos y cierto número de empleos. En ese sentido, yo hago una reflexión respecto a qué podría pasar. Imaginemos el peor de los escenarios. Revienta el Telecán. ¿Qué pasaría en México? Efectivamente, seguramente habría fuga de capitales extranjeros, como el caso de las armadoras, maquiladoras y otros, que vienen aquí justamente porque somos la plataforma de mano de obra y también el cruce hacia el mercado más interesante del mundo. Pero ¿qué sería lo que generaría? Y esto lo veo casi de una manera muy orgánica. Ante una situación de crisis no hay vuelta de hoja, se tiene que crecer hacia adentro. ¿Hasta dónde apostar y poner todos los huevos del desarrollo en el exterior ha hecho que a partir de que se firmó el Telecán y el Telecuem con la Unión Europea, realmente ha fortalecido el desarrollo del mercado interno en México? Si no es a través de cadenas de producción en donde algunas empresas pequeñas y medianas logran insertarse de manera muy complicada, además en condiciones muy difíciles, como proveedores de servicios o de algunos productos y demás, de otra manera, realmente el beneficio para haber aprovechado la oportunidad de generar un fortalecimiento del mercado interno, yo no lo veo. De tal manera que, es cierto, estábamos en un momento crítico, pero ¿qué tanto podría impactarnos en términos reales? ¿Vamos a perder empleos? Los estamos perdiendo. Ajá, definitivamente. Y estos negocios intrafirmas, efectivamente, se llevan la riqueza a otro lado. Y lo único que nos queda son los malos salarios que se le dan a los mexicanos. Perfecto, Adán Paul. Sí, hay varias cosas que están dentro de este tema importantes. Uno, la industria automotriz definitivamente es muy importante para el país, aunque estamos armadores, pero sí es muy importante. Otro, el tema de la voracidad política está por encima del bien común, y eso lo vemos. Todos los partidos políticos están peleando el poder político. El PRI metió a sus chavos, sus cuates que están gobernando, y a todos los internacionalistas eficaces y eficientes los tienen hechos a un lado porque metió a sus cuates. No están revisando la tarea que deben hoy estar revisando, que es los tratados.
Y ahorita es el momento oportuno de que debería haber grupos colegiados revisando los tratados para poder tomar decisiones oportunas y benéficas para el país. Entonces, esa parte de poner primero el dinero y luego el humano, no al revés, primero el humano y luego el dinero. Por eso digo, yo amo mi partido, tú sabes. Tenemos que poner primero el tema del bien común, del trabajo económico en beneficio del ser humano, y después la economía, y después la política, y después la voracidad por el poder. Pero si lo hacemos al revés, pues por eso estamos el país que tenemos, ¿no? Perdón, Sara. Yo siento que vale la pena, en este afán de no caer en la inmediatez solamente de las cosas y analizar lo que está ocurriendo, realmente que recuperemos históricamente cómo fue que el Telecán aparece. El Telecán, cuando aparece, y que aparece tal cual como un instrumento, tenía una premisa fundamental. Era 3 sectores involucrados: gobierno, empresas y la parte de los investigadores y de esta parte universitaria que aportaría, ¿sí?, al diseño de la política, de las estructuras, de la norma y demás. Sonaba muy bien y era un modelo muy interesante, porque lo que estaba advirtiendo es que el mismo instrumento iba a tener las posibilidades de estarse revisando, reformulándose y estar evolucionando, situación que no sucedió. No sucedió ¿por qué? Porque nace con mucha fuerza como instrumento, pero se acompaña de algo que es inherente al ejercicio de la política pública, más allá del tema del poder, que es la misma política que va fluctuando sexenalmente y en ocasiones dentro de un sexenio a criterio de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Economía, que van reorientando y reenfocando, y que ahora tenemos un Telecán que no tiene nada que ver con lo que en un inicio construimos, y perdimos las áreas de oportunidad de vincular a la gente experta para diseño, no solamente de la norma técnica, no solamente de la parte del proceso, sino de prospectivamente ver cómo esto iba a darnos ese bono de oportunidad. Ahora, si hemos tardado en casos más de una década para revisar el tema del libre tránsito de nuestro transporte, porque hay una negativa, también hemos sido muy tibios como gobierno, ante intereses que no hemos querido aceptar, que también se comparten ahí en una red que se empezó a integrar de corrupción, de mal manejo, de una situación que ha enviciado y fue haciendo cancerígeno al Telecán. Es el hecho de que no tuvimos esa capacidad, bueno, la capacidad la tenemos, no tuvimos la decisión de enfrentar con los instrumentos jurídicos que existen, ¿sí?, en miras de un bien hacia la sociedad. Ahora, la respuesta, yo te diría también en el sentido, sí, es momento de revisarlo. Si estamos preparados, creo que tenemos la capacidad y la experiencia, la podemos ir documentando para no cometer los mismos errores. Pero yo estoy en un gran desacuerdo en seguir viendo hacia el norte. Definitivamente hemos sido muy egocentristas, hemos sido egoístas con aceptar que instrumentos como en América Latina, que nos ofrecieron los tratados y los firmamos, no los explotamos. Despreciamos Centroamérica, los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque nos parecía que no tenían grandes posibilidades, ¿no?, que no estaban al nivel de desarrollo que nosotros, y sin embargo ahora la verdad es que han ganado unos espacios muy importantes. Tenemos el tratado con la Unión Europea, que es privilegiado, que es el único país que tiene condiciones tan benéficas con la Unión Europea, que nadie más lo tiene, y no lo queremos aprovechar. ¿Por qué? Porque no es el ciudadano común el que no decide ir. Es una clase política que no quiere decirle no a un interés supranacional, y nos estamos enfocando en este concepto, ¿no?, de determinismo geográfico, que nos dice, pues como estás al lado de, no puedes hacer algo más fuera de este marco. Y en ese sentido, una anécdota personal, que la hemos vivido algunos que hemos estado fuera y hemos estado viajando últimamente a Sudamérica, de verdad no lo dicen, y con toda intención y con toda honestidad nos ven a la cara, nos dicen, ¿por qué insisten en ver tanto hacia el norte si aquí los queremos, si aquí los necesitamos y tenemos la forma de sumar esfuerzos? Nada más para cerrar un dato, voy a hablar del tema muy concretito de Argentina. Argentina fue el soporte económico de granos, ¿sí?, de carne y de muchos insumos para la reconstrucción de Europa a través de España,
uno de los acuerdos que se hizo con Franco más importante de la década, y nosotros tenemos convenios muy beneficiosos y no los aprovechamos, y sigue siendo una gran área de potencialidad. Entonces, nuestro campo que está castigado, nuestro campo que lo hemos descuidado, ¿sí? No lo vamos a recuperar ahorita en 5 o 6 años, pero ¿por qué tenemos que insistir en comprar hacia arriba y tener un trato desigual cuando podríamos tener mejores condiciones hacia abajo? En tanto, lo que sucede arriba se redefine, en tanto no nos genera una presión y tenemos una mejor oportunidad de negociación. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo nada más les comento. De lo que he escuchado y la gente que nos está siguiendo, yo creo que ahorita de estar entre la depresión, entre tomar una pistola. Hacer un comentario. Sí. Entonces yo aquí nada más les pregunto que ya sabemos lo que hemos hecho mal. Y realmente pensaría que, no sé, tú hablabas de los jóvenes que votaron de entre 18 y 29 años, ¿no? Hace 29 años estaba hablando de un fraude electoral, curiosamente, generado por una persona que ahorita está sufriendo supuestamente el fraude electoral. Digo supuestamente porque todavía no hay definición. En este caso estamos hablando de Bartlett en el 88 contra el Bartlett que ahora está en otro partido. Entonces hay algo recurrente. Estamos hablando de una crisis en los procesos desde hace 29 años concretamente. Con eso, esa camada de jóvenes que dices. Por el otro lado, estamos hablando de leyes como la ley de trabajo que se modificó, pero tal parecía que no sirvió de nada. Entonces, sirvió en algo, pero no para lo que se quería, que es lo que estabas comentando de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Es el México que nos toca vivir, el México que nos ocupa. Yo les pregunto, ¿hemos hecho algo bien? Pero respóndanme, y sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer para realmente construir el México que requerimos y el México que necesitamos? Hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en tus propias palabras. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola.
Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y antes de contestar la pregunta, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué necesita México? O sobre todo, ¿qué necesitamos hacer los mexicanos para tener el México que requerimos, que nos ocupa y además que nos preocupa y que merecemos? Perdón, Eduardo, ¿qué vas a comentar? Yo nada más quería comentar una cosa. Qué bueno que llegó Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Qué bueno, ¿por qué? Yo no me estoy alegrando que un fascista llegue al poder. Yo me estoy alegrando porque eso nos sacudió y nos tiene que sacudir, porque habíamos caído en una modorra terrible. Habíamos abandonado el campo, habíamos abandonado cosas fundamentales para este país. ¿Por qué? Porque era mucho más cómodo importar el maíz que producirlo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? La realidad se nos puso enfrente y esa nos obliga a hacer un cambio. El TLC viene con abuelos y bisabuelos atrás. El siglo XX se caracteriza porque la industria estadounidense se instaló en México. El modelo porfiriano que tenía en el ferrocarril la base de la movilidad se cambió por el modelo de la doctrina Monroe y se hicieron carreteras. Se hizo la carretera panamericana para desarrollar a General Motors, a Chrysler y a Ford Motor Company. Y adicionalmente vinieron empresas como General Tire Rubber Company, Goodyear Euskadi, etcétera, que complementan ese tipo de industrias. Pero las veíamos como algo nuestro, natural. Ford Motor Company estaba en la calzada de Guadalupe, la General Motors en Polanco, y era parte de la naturalidad de lo mexicano, con sus llantas hasta General Popo. Y al mismo tiempo se crecía Pemex, nacionalizada esa industria. Entonces teníamos ahí como que natural la vinculación con la economía estadounidense. Hoy, ¿qué pasa? Llega un gobierno como el de Trump y dice, vamos a apostarle al nacionalismo de regresar a la industria que se fue porque allá pagan más baratos los salarios y entonces se tuvieron que ir porque el capital busca dónde estar mejor. Y se trató de cerrar ese mercado. ¿Qué pasó con el liderazgo mexicano frente a América Latina? Se deshizo. Hoy nuestro canciller fue un papel lamentable de intervencionista que parece gato de Trump. Así de simple. Ese señor Luis Videgaray, el aprendiz de canciller, está haciendo política, metiéndose a otro país. Yo no sé si está bien o mal, pero eso México lo cuidaba muchísimo. México tuvo una relación con Cuba, no porque estuviéramos muy a favor de la Revolución Cubana, sino lo que quería el gobierno mexicano es que no viniera la guerrilla cubana a México y se nos metiera acá. Por eso jugaban con mucho cuidado sus piezas. Hoy cínicamente se ponen a apoyar a la oposición venezolana, que los venezolanos resuelvan sus problemas. El tema de Venezuela es petróleo, y ahí pocas veces lo analizamos. ¿Qué está pasando con los programas sociales? Y ahora a López Obrador se encargan de pegarle con esto, mecánicamente poniéndolo. No, ahí está el peligro, ya vean. Ojalá México tuviera el petróleo que tiene Venezuela, ¿no? Y el potencial que tiene. México tiene que tener sus propias visiones, tiene que tener un pacto nacional por encima de los partidos. Los actores de la gobernabilidad tendrían que hacer, en un terreno ideal, un proyecto de nación donde participaran todos y nos aplicáramos a ellos. Y habría que invertir en educación y en salud, cosa que está sucediendo todo lo contrario. La inversión en educación y en salud viene hacia abajo. En México vamos descendiendo en los estándares internacionales. Pero nuevamente, este es el México que nos toca vivir. Desde hace 29 años para acá hablamos de fraudes electorales. No sé quién de ustedes no se acuerda, pero todos hemos crecido en la crisis. Desde Así que en mayor o menor medida. Tercer lugar, sabemos que los partidos lejos de representarnos realmente son cotos de poder, tribus o como quieran llamarlo. O sea, cada vez estamos encontrando menos
identificación nosotros con lo que se está viviendo. Pero pregunta, ¿hemos hecho algo bien? Además, hay un dato. Sí hemos cambiado, ¿no? Sí. Y yo creo que debemos dejar atrás discursos decimonónicos. Y es esa parte de la globalización, ¿sí? O sea, cuando nos conviene, criticamos. Y cuando no, nos escudamos en ese principio decimonónico de no intervengas, ¿no? O sea, ¿cuántos no criticaron, no fueron a Estados Unidos a incidir? Aquí tuvimos varios programas sobre ello, para que fuera Clinton, no fuera Trump. Entonces, ahí sí se vale. Pero si Videgaray critica a Venezuela, no te metas. O sea, subrayo. Dejemos atrás principios decimonónicos, y es ahí donde debemos dar ese brinco, ¿no? De dejar atrás esa política exterior defensiva y participar con mayor ahínco en cuestiones internacionales donde tenemos una enorme oportunidad. A mí me parece que debemos dar el salto y tener ahora un interés estratégico a través de una soberanía global, ¿no? En ese aspecto. Otro Perdón, soberanía global, ¿cómo lo entiendes? Donde tengas que participar con base en ese interés estratégico, ¿sí? Se dice, no hay industria armadora automotriz, por favor, ¿sí? Hay que saberlo decir bien. Estados Unidos tiene solamente 7 armadoras, ¿sí? México tiene 15, que no hay que confundirlo con el capital, son armadoras, se dice su nombre, son armadoras, ¿sí? Ahora, de empresas autoparteras, casi se le denomina, Estados Unidos solamente tiene 3.500, México tiene 7.000. Tuvimos un programa sobre ello, donde pusimos los números sobre la mesa, ¿sí? Incluso hay piezas que se hacen en México y no se hacen en ningún otro lado. Aquí lo analizamos de manera precisa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hemos ganado? Una mayor participación, ¿no? Que ahora es ahí donde tenemos que ir hacia adelante. Me parece que debemos tener una sociedad, debemos construir una sociedad con altura de miras, dejar atrás esos comentarios con estrechez de miras, tener vuelo de mariposa y no vuelo de mosca. Y algo muy preciso que yo lo he estado puntualizando en este estupendo programa que conduces. 8 de septiembre. ¿Qué se presenta el 8 de septiembre de manera anual? ¿Sí? Los criterios generales de política económica, donde ese documento se transforma en 2 leyes, la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Egresos de la Federación, ¿sí? Que van a ser los presupuestos, que eso es lo que va a estar en juego. Lo que hemos construido precisamente es lo que se nos trata de acotar. Yo te lo comentaba en algún momento, hay que traer a esos representantes populares para que precisen cómo van a votar ese presupuesto. Traer en primera instancia a esa estratega financiera que José Antonio Meade la ve y tiembla, ¿no? Carmelita Salinas, que mucho sabe de finanzas, que representa esa señora diputada a muchos diputados que llegan y no hacen nada, ¿no? Pasando por los senadores. Entonces, no se nos olvide, 8 de septiembre, esa fecha, pero también algo muy importante, 16 de agosto, tenemos encima ese futuro ya y no estamos influyendo en. Me parece aquí que es los representantes de la sociedad civil, de organismos que aquí están más que bien representados, ¿no? Tienen que influir, debemos influir, y un estupendo conductor que influye mucho en la opinión pública, empujar, transformar, ¿sí? Ni es el Telecán la solución, ni es Trump el troglodita, ¿sí? Pero sí es esa plutocracia, esa partidocracia, esa comentocracia, ¿sí? Que no nos deja crecer. Me parece que desde la sociedad civil debemos dar esa pelea, subrayo, en esas 2 fechas, porque el futuro no comienza el 1 de enero de 2018. El futuro comienza mañana, cuando dentro de un año sean las elecciones federales.
Perfecto, nada más un segundo. Adán Paul, ibas a Sí, contar. te compro dos ideas que dejó bien claras aquí el economista, que es el tema de la construcción ciudadana. El problema es profundo y ese es el secreto. Mientras tengamos una ciudadanía poco comprometida y no capacitada y entrenada, vamos a seguir teniendo el país que tenemos. Si nos comprometemos nosotros a empujar y a generar liderazgos jóvenes, niños, desde los niños. En colegios particulares ya se hace el juego de la elección, se les da entrenamiento, se les da la capacitación de creación democrática. En colegios particulares mis hijas lo han vivido. Pero si eso lo hiciéramos a nivel nacional, en gobiernos y en escuelas públicos y privados, créeme que el país cambiaría dramáticamente en 10 años. Ni siquiera tenemos que esperar mucho. Si los entrenas a los niños ahorita a los 8, en 10 años que van a tener 18, ellos van a poder tener un semillero extraordinario de liderazgos. Y si los educas bien, les enseñas ética, les enseñas a hacer las cosas bien hechas, te apuesto que el país daría un brinco exponencial a cómo está. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ser responsables y comprometidos todos los ciudadanos. Perdón, damos un segundo. Voy muy rápidamente a hacer una aclaración. La doctrina Estrada no es decimonónica, ¿no? La doctrina Estrada fue muy vigente el siglo pasado y nos dio un prestigio internacional. Hoy tenemos lacayos de ciertas naciones. Y yo digo lacayos porque están al servicio acrítico y México perdió un gran liderazgo. México es una nación muy joven, tiene escasos 2 siglos de existencia, por lo tanto no tiene una gran tradición como Estado Nacional. Porfirio Díaz nos consolida como Estado Nacional, pero prácticamente ahí nace la República como tal. Y el siglo XX nos permite un desarrollo con claros y oscuros, que a finales del siglo pasado y a principios de nos permiten hacer una revisión más o menos puntual y crítica. Tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, pero el territorio también es el mar, y tenemos dos tantos de territorio, lo tenemos perfectamente descuidado. Ahí estaría una de las claves. México es un país que tendría el potencial cultural para vivir del turismo solamente en materia cultural. Tenemos 10,000 puntos de exploración arqueológica no explotados. En Veracruz tenemos cerros que están tapados, que son pirámides. ¿Por qué? Porque hay una gran ignorancia de la clase política, porque no tiene esa visión, y la clase empresarial mexicana, con todo respeto, es de invernadero. No es ambiciosa, no tiene visión, no se va para adelante. Los grandes capitanes son contaditos. Los grandes capitanes en diferentes áreas de la industria y del comercio, etcétera, son contados. Pero como que se han perdido, los revisamos generacionalmente, las nuevas generaciones no tienen esa creatividad de los padres. Yo insisto en que hace falta, no sé si se logre o no, tener un gran nuevo modelo de nación que esté por encima de los partidos. La Unión Europea es más o menos ese intento de tener la primera experiencia de una federación de estados, realmente como aspiramos a ser una federación de estados en México con las regiones. Allá sí se pone en marcha y ya tiene la crisis interesada de otras potencias que no les conviene que se vea este tipo de organizaciones. Y el liderazgo mexicano en toda América Latina se perdió cuando ahí está uno de sus potenciales. Perfecto, Edith. Uno de los actores que me parece, bueno, se ha mencionado aquí, la sociedad civil, y de esta sociedad civil, la academia. Efectivamente, la academia ha sido omisa. No tenemos una academia, por supuesto que una academia crítica, por supuesto que en México contamos con académicas y académicos de alto nivel que saben en buena medida cómo están las cosas, que diagnostican, que han podido desarrollar incluso modelos de desarrollo económico, de crecimiento económico para el país y de otros ámbitos. Sin embargo, siguen evitando mancharse el plumaje. La academia sigue en el Olimpo, alejada de la política pública, alejada de la sociedad. Si el conocimiento se está generando en la academia, los medios de comunicación pueden ser un actor, y debieran ser un actor, que apoyen a socializar ese conocimiento para poder llegar a una sociedad civil dormida, anestesiada, acrítica, en donde lo que urge es una sacudida. Y yo sí creo que la academia tiene mucho que ver, mucha corresponsabilidad, y sin embargo, en buena medida, está siendo omisa en tomar las riendas del rol social que le corresponde para el desarrollo de este país. Exacto, porque están solamente cuidando el presupuesto magro que les queda en las universidades, en los centros de investigación. Algunas y algunos se atreven a ir más allá y también llegan a pagar el costo de ese atrevimiento. Sin embargo, en colectivo, en México tenemos
centros de pensamiento, tenemos áreas críticas que están siendo desaprovechadas. Sí. Y de verdad yo creo que la academia es momento que se sacuda y también asuma un rol, ¿no?, de mayor liderazgo para poder generar, bajar la información de lo que está pasando a la sociedad civil. Esto tiene que ser en conjunto. Pues yo creo que sí se han hecho cosas bien, algunas cosas. No estamos en el lugar que deberíamos estar, ni en la posición que necesitamos estar, pero sí hay avances que hay que considerar. Uno, desde luego lo que acaban de decir, y me honra que lo digan, la sociedad civil. Creo que la sociedad civil hoy, además de ser más participativa, y que aumentando, llegamos al número de organizaciones que tendría Chile, por ejemplo, y que estaría padrísimo, 3 veces más que nosotros, pero sí una sociedad civil quizá un poco más preparada y atrevida a mostrar y a comparar cifras, y a comparar índices delictivos, y a comparar una serie de índices también de desarrollo social, y decirle al Estado, oye, pues no, fíjate que este es el análisis y esto es lo que hay, y eso creo que es un gran avance. Las reformas estructurales yo sí las puedo mostrar, yo sí quisiera decir que es un avance, no es exactamente lo que necesitamos todavía en materia de educación, no es lo que necesitamos todavía en materia de trabajo, pero sí es un avance. Creo que las reformas estructurales han sido un paso pequeño en unas partes de sus leyes, retroceso. Estamos atorados en el tema porque no hay la parte de la armonización legal, de todo lo que implica después de una ley. Bueno, pues hay que armonizar reglamentos y ahí se quedó. Entonces, eso creo que falta mucho por hacer. Y otro avance que creo que tenemos es que de los errores se aprende, de los dolores también. Y ahora el tema de Trump y muchos otros temas nos están haciendo voltear hacia abajo. Y bien dijo el compañero, hay que voltear hacia abajo. Tenemos que voltear a ver la frontera sur-sureste, tenemos que voltear a ver los compromisos que acabamos de firmar con los organismos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 compromisos, 69 metas muy puntuales y que le convienen a México, y que es un tema de Latinoamérica. Y eso creo que es algo bien que hemos hecho, empezar a voltear hacia abajo. Pero, efectivo, nos falta corresponsabilidad. Míranos hacia adentro y sé más corresponsables. Gracias. Sar. Bien, quiero comentar, de una manera más respetuosa, que siempre es muy importante cuando percibimos o hacemos un comentario en función de algo que creemos que la contraparte no tiene la lógica o no tiene la certeza de lo que dice, pues recordar un dicho muy tradicional de nuestros abuelos que decía zapatero a tus zapatos. A ver, el tema de la seguridad nacional es un tema que debemos visualizar y tener muy en claro. Que no se trata, cuando vemos y percibimos en este tipo de situaciones a nivel histórico, que actores influyen en ámbitos externos. Esto que se ha vuelto tan flexible, no lo podemos ver con una normalidad. La seguridad nacional es potestad del país que ejerce su interés nacional. Si Estados Unidos permite que alguien vaya y haga y demás, es su responsabilidad. Si nosotros permitimos que alguien venga e influya en decisiones independientes nuestras, es nuestra responsabilidad. Entonces, yo siento que ahí debemos tener cuidado con esto. No es un tema de que abramos y todos discutamos, no, porque también hay que respetarnos en nuestros ámbitos. Y creo que ese punto sí hay que cuidarlo mucho. Comentando, ¿qué hemos hecho bien? Hemos hecho bien, hemos formado recursos humanos. ¿Quieres que...? No. Bueno, hemos formado recursos humanos en este momento como nunca hemos logrado en décadas anteriores. Tenemos una gran capacidad de profesionistas, tanto formados en México como en el extranjero. Tenemos académicos muy importantes, tenemos espacios en la sociedad civil. Le debemos agradecer a Jorge Castañeda intensamente por la labor que hizo para abrir espacios para donde antes no los teníamos, ¿sí? Tenemos muchas capacidades. ¿Qué es lo que creo que nos falta? Como lo mencioné al inicio, es esa capacidad de articularnos y de fortalecernos en un fin común. Perfecto, bueno, pues gracias por esta introducción, Eduardo, Sar, Edith, Marta, Ignacio, Adán Paul, muchas gracias por habernos permitido escuchar sus ideas de cara al México que nos ocupa. Y al final la conclusión la tiene usted. Muchísimas gracias. Esto ha sido en tus propias palabras.